Saludos, yo soy Carlos Diegues, estoy aquí en Radio Miami TV en directo, ahora con Gladys Cañizares, aquí en Estados Unidos. Gladys, una destacada activista de muchos años en las luchas por los derechos civiles, en fin, el tema Cuba, el tema de la política, también escribe en algunas páginas y periódicos. Y bueno, el tema de relaciones Cuba-Estados Unidos, la última vez que conversé con ella fue también uno de los temas y hoy es recurrente, ¿no? Vuelvo de nuevo con el tema de Cuba y de Estados Unidos. ¿Cómo estás, Gladys? Bueno, estoy muy bien. Hoy estoy un poquito contenta porque escuché que la senadora Amy Klobuchar ha pedido a la administración Biden, o sea, va a presentar un proyecto de ley para el acercamiento de Cuba con Estados Unidos. No tengo todos los detalles, pero mi esposo me informó hace un ratito de que eso estaban dando y eso es buena noticia. Porque yo en mis comentarios no tengo noticias tan buenas, entonces quiero empezar por lo bueno y no por lo malo. Bueno, pues me alegro, te felicito además para un 20 de mayo, no está nada mal. Un 20 de mayo que de eso pudiéramos hablar tal vez al final del programa. Pero bueno, de todas maneras, con la buena noticia hemos arrancado este proyecto de ley, la posibilidad del acercamiento. Ya era hora, porque yo te iba a preguntar y te voy a preguntar, ¿no te parece que se ha demorado demasiado Joe Biden con el tema de Cuba? Bueno, yo desde que tú más o menos me dijiste lo que me querías, sinceramente, yo creo que hay varios actores y varias situaciones. Yo quisiera comenzar por el primero de todo. A mí me pareció, son varios actores y los voy a poner en esas categorías. Por ejemplo, cuando el presidente Miguel Díaz-Canel, a mí yo hallé el saludo de él a Biden tibio. O sea, y a veces pienso, a veces son las cosas tontas las que sin querer pueden dañar relaciones, ¿no? Entonces me hubiera gustado que en ese momento uno hubiera simplemente felicitado y honestamente y más nada, y no que no fue así. Se reiteró el eslogan de Somos Cuba, somos continuidad, y para una persona como Biden eso puede representar una cierta terquedad. ¿Qué quiere significar? ¿Cuál es el significado de que somos continuidad? Eso es un comienzo. Ahora, tenemos el asesor del hemisferio occidental de seguridad, Juan González, que ha dicho que él no prevé de que vuelvan a retomar, los cambios que hizo Obama, lo ha dicho, y que Biden está muy ocupado en estos momentos con las situaciones domésticas y las situaciones internacionales. Tenemos al senador Bob Menéndez, que está en el Comité de Relaciones Exteriores, que es tremendísimo obstáculo, porque ya lo ha dicho, que como prácticamente en cubano, que conmigo no cuente, ya ha dicho. Y tenemos a Samantha Power, que es el que dirige y supervisa la Agencia de Desarrollo Internacional, la USAID. Entonces, ¿qué tanto daño ha hecho? Si recuerdas el famoso Zunzuneo y cosas por el estilo, proyecto Zunzuneo, y esperamos, creo, no sé si ella cree, también tiene... contribuye o es la que supervisa Radio TV Martí, pero son fondos que vienen del gobierno, que hay que ver cómo ella en su nuevo puesto va o sea, qué decisiones va a tomar. Por otro lado, en el background, como aquel que dice atrás, va a quedar siempre Trump. Trump ha avisado que va a comenzar su arengar, o sea, va a comenzar sus reuniones callejeras, lo cual dice que no es un presidente que se va a quedar tranquilo, como ha pasado como en el pasado, en un presidente se retiraba de su puesto y tomaba una posición respetuosa. Muy pocas veces salía a la palestra. Sin embargo, él no solo con todos los problemas que tiene actualmente legales, va a salir a animar a sus seguidores, porque me imagino que es lo único que le queda. Y con eso va también a poner su granito de arena en todo lo que sea impedir cualquier proyecto, impedir, sobre todo con los cubanos americanos, va a trabajar mucho.
Y también tenemos, yo diría que algo que ha sido principal desde que empezó todo este problema con Cuba ha sido los cubanos estadounidenses y con los legisladores, senadores, que ellos han creado un modo de vida, si es que así se le puede decir, un modo vivendi del sufrimiento del pueblo cubano. O sea, desde que se impuso el embargo o bloqueo, depende de cómo se quiera ver, porque realmente Cuba está bloqueada por todos lados, ellos han sido la clave. Digo la clave porque enseguida empiezan a hacer su cabildeo con los senadores que están, desde un principio se tomaron posiciones buenas. Por ejemplo, la familia Díaz-Balart llega aquí a Miami y enseguida comienza a perfilarse para puestos políticos. Por lo mismo siguió Ileana Ros-Lehtinen y ahora tenemos a la Salazar y otros que vienen detrás, pero todos de origen cubano, con ideas ya sea que vienen de sus padres o que simplemente son oportunistas. Yo digamos que son oportunistas, puesto que están ellos esos puestos, esa elección, no es para hablar precisamente de temas cubanos, es para vigilar por los asuntos de Estados Unidos, que son muchísimos y que son graves. Sé que le enviaste una carta a Biden. ¿Qué le dijiste? A Biden le hice un poquito de mi historia, de cuando llegué a este país como Pedro Pan, como niña Pedro Pan, y cómo yo inclusive milité, ¿por qué no decirlo así? Hay que aceptarlo. Fui activista en contra del gobierno por mi propio dolor, ¿no? Desde los 13 años, y le expliqué cómo yo fui modificando, cómo yo fui moderando, cómo un viaje a Cuba me hizo cambiar. Expliqué un poquito de todo para que viera la trayectoria de una cubana que pronto va a tener 60 años en Estados Unidos. Ya yo cumplí 59 años de estar acá, pero que sigue amando a su patria de origen, al país donde nació, y que en un momento pensó las cosas de una manera, pero que con el tiempo y viendo la intransigencia que existe y cómo mi pueblo, el pueblo cubano, sufre, y que yo le pedía que por favor tomara en cuenta que los cubanos no somos monolíticos y que yo era un buen ejemplo de una cubana que estaba aquí 59 años y que hace mucho tiempo, hace muchos años, cambié mi posición y por qué tengo esa posición. Bueno, muy interesante. Voy a publicar fragmentos de tu carta aquí junto con la entrevista, si estás de acuerdo. Ahora bien, comenzaste diciendo que el saludo de Díaz-Canel más bien fue de baja intensidad, ¿no? Claro. Hacia Biden. Y yo te pregunto, y cuando Díaz-Canel sale de presidente de la República de nuevo, y ahora como primer secretario del partido, que ya no está ni Fidel Castro, ni está Raúl Castro, ¿tú no crees que alguien, ya no Biden, de Estados Unidos, debió pasar una nota y saludar al nuevo gobierno? Claro que sí, porque mira, existe la crítica del sistema de elecciones que tiene Cuba, etcétera, pero ¿saben lo que yo pienso? Que cada país tiene su sistema. Por ejemplo, países europeos tienen los parlamentos, etcétera, y que vamos a decir, esta transición, los años han avanzado y Cuba, por ejemplo, se creó el lema en Miami de no Castro, no problem. Entonces yo le preguntaría a todos esos cubanos estadounidenses que inclusive los que militaron en ese tiempo, y yo me acuerdo mucho de esos tiempos, donde con pancarta y todo se decía eso. Bueno, llega el momento donde vamos a suponer Díaz-Canel toma el mando completo, Raúl se retira, Fidel Castro ya fallecido, pero en vez de decir, bueno, vamos a estar a la expectativa de un cambio, y como tú dices, felicitar el nuevo cambio, no ha sido así. Yo te diría que han arremetido, yo te diría que han doblegado su esfuerzo porque se dan cuenta que esto para sus planes es perjudicial. Entonces sí, estoy de acuerdo contigo. Cuando yo digo más que felicitar, yo diría que tal vez
yo personalmente, te voy a decir, esto ya es una convicción mía, yo comprendo todo el éxito de la revolución para Cuba, yo veo todos los beneficios que ha podido tener, pero también creo que revolución significa cuando tú vas en una revolución y haces cambios profundos, o sea, se quita una cosa para poner otra y todo, pero ya ahora hablar constantemente como revolucionario, como revolución, me gustaría a mí que empezara a verse ahora con Díaz-Canel, a proyectarse Cuba ya revolucionaria, Cuba ya está en una faceta de, por ejemplo, yo que soy especialista en préstamos a pequeños negocios, que fui banquera durante 30 años, que trabajé para la asistencia, para el Small Business Administration, que fui coordinadora de ese tipo de préstamos. Yo sufro todos los días cuando veo que todavía Cuba no ha pensado en un proyecto interno, porque la gente va a decir, pero garantizado el gobierno inmiscuido. Sí, si el gobierno de Estados Unidos se inmiscuye en todo. Cada préstamo, cada paso que da este país para ayudar al pobre o para ayudar a las clases más necesitadas es con ayuda del gobierno o mediatizado por el gobierno. Entonces deberían de crear un plan, esas son las cosas que yo espero aquí ansiosamente, un plan donde el gobierno comience, número uno, ¿tienen crédito los cubanos? No. ¿Cómo tú puedes empezar a hacer una trayectoria donde la persona se pueda tener una forma? Porque para prestar tú necesitas evaluar al negocio, al emprendedor, etcétera. Es como empezar a gatear, caminar y correr, ¿verdad? Pero yo todavía, y tal vez porque yo de Cuba no conozco, puesto que estoy acá, excepto lo que leo, me gustaría, me parece que no acaban de arrancar porque el gobierno tiene que tomar una posición. Ok, yo voy a analizar qué hace falta. Esto hace falta, aquello hace falta. Ok, entonces, ¿cómo tú garantizas un préstamo? ¿Quién le da? Por ejemplo, aquí Hoover, cuando la depresión, la Gran Depresión, fue el que desarrolló realmente con otro nombre la asistencia a pequeñas empresas. Cuando entonces vino la depresión, o sea, eso fue en esa época, pero más antes, años atrás, en los en la presidencia de Cuba, pero cuando vino la Gran Depresión en Estados Unidos económica, ahí fue que se le dio el nombre del Small Business Administration y se le dio, ¿por qué? Porque se dieron cuenta que el país estaba en quiebra, que no pasaba nada. Entonces, se dice que el negocio pequeño o la empresa pequeña es la columna vertebral de un país. Queriendo decir que si tú caminas, por ejemplo, por Miami, en cada cuantas cuadras hay lo que le llaman un strip mall, un pequeño complejo de tiendas. Ese complejo de tiendas siempre hay un restaurante, un pequeño supermercado, una tintorería, uno de cada cosa. ¿Por qué? Para suplir a los que viven alrededor sus necesidades. Pero eso da trabajo, ¿me entiendes? La economía se reactiva. Entonces, esos son los planes que yo quisiera ver. ¿Qué planes hay para eso? Porque siempre escucho hablar, los emprendedores de Cuba, ¿cuántos emprendedores hay? Los planes que se... No. ¿Cuáles son los planes? Ahora, hay una situación también en el tema de las materias primas. ¿De dónde van a salir? Porque no salen. En estos momentos, mira, cuando hace un año atrás, 2 años, no había la cantidad de trabajadores por cuenta propia como le llaman en Cuba hoy. Hoy estamos hablando de pegado a 1 millón de gente. Exacto. Pero no tienen a qué almacén grande van a comprar los productos. Claro. Si aquí están persiguiendo en Estados Unidos, si vas a comprar en Brasil, allá van y te trancan el negocio. Mira, realmente, tú te imaginas que los palacios de los jugos, por ejemplo, ¿cuántos palacios de los jugos podemos hacer en Cuba mañana pasado? Pero yo no estoy hablando cuando llegue ese momento. Ese momento va a llegar, Dios mediante. No, yo estoy hablando que si tú no tienes los cimientos, si tú no tienes en el orden, no ya preparado todo eso, vamos a suponer que mañana
con el favor de Dios, de repente sí se establezcan relaciones de nuevo. Y empiece el turista ahí, empiecen los hoteles a moverse, empiece todo a moverse, empiezan a enseñar y se abran. ¿Y quién quita? Se quiten las restricciones, las sanciones de Trump. Y con el favor de Dios de nuevo se quite un embargo. ¿Qué pasa? Si tú no tienes esos planes, igual que un negocio hace un plan de negocio y después hace un plan a 5 años para saber a dónde va a ir, igual no, Cuba o cualquier país tiene que hacer esos planes para que no lo cojan de sorpresa. Eso, yo me estoy ahora bien, eso. Yo sé que el embargo es un escollo total. Eso no podemos quitarlo. el embargo es un apartheid. No, es lo peor, es lo peor. Es un genocidio. Es lo peor porque... El embargo es una violación de los derechos humanos. Exacto. Yo como activista de derechos humanos, que siempre he sido, te puedo decir que si hay una violación, por cierto, que Amnistía Internacional lo ha destacado así, me gustaría que hiciera más, pero la violación de quitarle el derecho al ser humano de competir en el mundo, ¿me entiendes? Porque el cubano tiene el derecho a competir a la misma vez. Carlos, Rafael, lo que pasa es que al estar Estados Unidos al asedio desde 1959-60, ya ahí comenzó. Tienes un país que es más grande que el tuyo, que está totalmente al asedio. Es como si Cuba siempre ha tenido que estar en defensa, protegiéndose. Entonces eso no le permite a un país tampoco florecer, expander como pueden los demás países. Cuba tiene que tener el derecho de ser igual que los demás países. Al fin y al cabo, que Estados Unidos hace negocio con China, que tiene un partido comunista, ¿me entiendes? Pero Vietnam. O Vietnam, pero bueno, con China, que el Partido Comunista China está ahí, ¿no? Entonces, si es que vamos a citar que es porque son comunistas, bueno, hay un partido comunista, bueno, y sin embargo, ¿por qué? Mira, porque son grandes, porque implican miedo, porque tienen las armas y porque dependemos económicamente de ellos. ¿Por qué te digo que dependemos? Porque por la avaricia de Estados Unidos en sí, de los comerciantes de Estados Unidos, se quisieron ir a China para pagarle menos al trabajador y ganar ellos más dinero. ¿Y qué hicieron? Hubo un momento aquí en los 60, los 50, 60, donde todo lo que decía USA era oro. Venían de Latinoamérica, de todos los países a comprar aquí. Ah, no, la manufactura ha caído totalmente en este país y un país que no produce no tiene orgullo nacional. Eso es lo que pienso yo. Si tú no produces, no tienes orgullo nacional. Desde luego. Bueno, en el tema que hablaste de Trump, pero someramente, porque hay que decir que la historia de Cuba con Estados Unidos hay un antes y un después con Donald Trump. El hecho de que en su mandato haya aplicado más de 242 medidas y que al cabo de 4 meses de que esté Biden en el poder y no se haya quitado ni una sola, ¿qué opinión te obedece eso? Yo totalmente decepcionada, porque mira, esa es una que no comprendo. Esa es una que realmente no tiene explicación. Porque si tú sabes como presidente elegido y tú te postulaste porque querías sacar a Donald Trump de su mandato, porque sabías el daño que estaba haciendo a la nación y a lo que es en realidad los demás países, porque había roto con un montón de países y convenios, etcétera, etcétera. Entonces, si sabes todo eso, ¿cómo es posible que sabiendo que Trump con alevosía, a propósito, porque lo hizo mucho más al final de su mandato? ¿Para qué? Para ganar los votos de los cubanos estadounidenses, para el enclave de la Florida tener... Fíjate si él haya que la Florida es su enclave, que se han mudado todos para acá, porque saben que aquí tienen el apoyo vergonzosamente de los cubanos estadounidenses. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no cambiar? ¿Por qué no por lo menos demostrarnos? Porque se parece que a Biden se le olvida que gracias a cubanos como yo, como nosotros, es que él está ahí. Cubanos americanos o cubanos estadounidenses, como le quieras llamar, que hemos votado por él. Yo te vi con una bandera en alto en la 40.
¿verdad? Entonces, votando por él, ahí por él, entonces, quiere decir, ¿y dónde está todo eso? No nos toma en serio. ¿Y qué va a pasar? En 4 años, ¿qué va a pasar aquí? O menos de 4 años ya.